Buenas noches nuevamente a todos los estudiantes de tercer semestre y todos los internautas que nos escuchan. Vamos a terminar de hablar del tema de estructura, morfología y taxonomía bacteriana. Entonces vamos a empezar a asociar las enfermedades nosológicas con las bacterias más relevantes. Del lado derecho están las bacterias, en negrito están las bacterias más comunes, que aquí nos las marca el autor. Toda esta información viene en el capítulo 15 del libro Microbiología Médica de Murray. Me gustan mucho esas tablas, así que vamos a estar usándolas. Vámonos con las enfermedades que sí hay que recordar. Faringitis, desde luego que es una enfermedad que hay que recordar. La faringitis bacteriana es bastante común, sobre todo en menores de 15 años. El agente etiológico más común en la faringitis de origen bacteriano es Streptococcus pyogenes. Entonces, de estas bacterias que vamos a estar mencionando que son relevantes, los alumnos de tercer semestre lo que sí van a tener que buscar cuál es la morfología, esa es parte de su tarea. En el caso de Streptococcus pyogenes van a buscar que es una bacteria gram positiva agrupada en cadenas. Y así de cada uno. Por ejemplo, acá abajo Streptococcus pneumoniae es una bacteria gram positiva agrupada en pares. Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo que no tiene agrupación. Moraxella, cocobacilo gram negativo, etc. Entonces, de cada microorganismo que vayamos mencionando, van a buscar la morfología para que puedan hacer las asociaciones. Entonces, faringitis bacteriana, Streptococcus pyogenes. El resto de las bacterias, de momento, no me interesan, no es que no sean relevantes, son menos comunes. Sinusitis también es una enfermedad clínica bastante común. Y aquí, todo lo que está en negrito realmente es agente etiológico frecuente de sinusitis. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, una mezcla de aerobios y anaerobios. Ahorita, de momento, con que se acuerden de esto es suficiente. Y Moraxella catarrhalis. Epiglotitis, como es ya muy raro, me lo voy a brincar de momento. En epiglotitis lo más común es Haemophilus influenza, pero en estos momentos no me va a interesar. Otitis externa es una enfermedad, digamos, infrecuente, pero en el internado, sobre todo, en el internado o en el servicio social, en el caso de los que son estudiantes aún, sí se pueden encontrar pacientes con otitis externa. Y aquí hay que recordar que Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son de los agentes etiológicos bacterianos más comunes. Recordad que este capítulo tiene que ver con bacterias. Las faringitis, la mayor parte de las faringitis son producidas por virus. Sin embargo, eso ya lo comentaremos en el siguiente tema, que ya vamos a hablar de virus. De momento todo esto es de bacterias. Otitis media, enfermedad también muy común en pacientes pediátricos. Igual Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, los agentes más comunes de esta enfermedad. Conjuntivitis, muchas de las conjuntivitis tienen que ver con conjuntivitis virales, conjuntivitis alérgicas. Eh, Sin embargo, cuando tenemos conjuntivitis bacterianas clásicas, las más comunes nos van a sacar con Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y también Clamidia trachomatis. Aunque aquí no la marcan en negrita, sí lo vamos a marcar nosotros. Esto de acuerdo a la conjuntivitis que se denomina tracoma, que es por Clamidia trachomatis. Igual no es tal vez no es la conjuntivitis más frecuente, pero cuando se presenta hay que tenerla en cuenta para atenderla rápidamente. Entonces, de conjuntivitis lo que quiero que recuerden es Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Clamidia trachomatis. Haemophilus aegyptus es raro, entonces ese no. Queratitis y endoftalmitis son patologías también poco comunes, y realmente tanto las queratitis como las endoftalmitis la van a atender directamente los oftalmólogos, así que de momento también me la voy a brincar. Bronquitis bacteriana, las más comunes, aquí están, estas tres nos las vamos
aprender: Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Bordetella pertussis, ya al menos en México es raro por la vacunación. Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Aquí habla de Clamidófila pneumoniae, sin embargo ya se le cambió el nombre de nuevo a Chlamydia pneumoniae, ¿no? Entonces, eh, Bordetella, Mycoplasma y Chlamydia están en un segundo escalón en frecuencia en cuanto a la bronquitis. Empiema, también lo vamos a recordar. El empiema lo van a ver bastante en el internado. eh, o si algún residente está escuchando esto, pues bueno, lo está claramente viendo frecuentemente en el hospital. Las causas bacterianas comunes de empiema es Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo A. Qué bueno que veo ahorita lo del grupo A. Streptococcus del grupo A es un sinónimo de Streptococcus piógenes, o más que sinónimo, hay una clasificación especial en los Streptococcus que ya hablaremos en una clase de cuarto semestre de cómo se clasifican los Streptococcus. Eh, los Streptococcus se pueden clasificar en grupos A, el grupo C, el grupo B, etc. ¿De acuerdo? Dentro del grupo A entra Streptococcus piógenes, que es el que causa la faringitis. También puede causar empiema. Aquí yo agregaría, aparte para que se recuerden, en el empiema, enterobacterias, sobre todo Escherichia coli. Entonces aquí sí, en empiema le vamos a agregar Escherichia coli, a Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo A. Hay unos empiemas, cuando el empiema tienen sospecha de que sea un empiema secundario a una neumonía intrahospitalaria. En el caso de la neumonía intrahospitalaria hay otro grupo de microorganismos que entran ahí, que sobre todo Pseudomonas aeruginosa, eh, pero eso tiene que ver en particular con un empiema asociado a una neumonía nosocomial. Entonces, en un empiema adquirido en la comunidad, estos microorganismos que están aquí son los más comunes, y agregaría Escherichia coli. Eso es por lo que hemos estado aislando localmente. Neumonía adquirida en la comunidad, que es el que sigue. Este desde luego que hay que aprenderlo. La neumonía es una de las enfermedades de vía respiratoria baja, de las más comunes y de las más peligrosas. Entonces, neumonía adquirida en la comunidad, yo agregaría aquí, esta es neumonía adquirida en la comunidad. Agentes etiológicos: Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae. En otras enterobacterias vamos a poner ahí a Escherichia coli, sobre todo Escherichia coli. Entonces, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, y aquí sí vamos a agregar a Chlamydia pneumoniae, ¿de acuerdo? Y a Mycoplasma pneumoniae, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad. Aquí el autor nos puso todas las causas de neumonía mezclado de la comunidad o intrahospitalaria. Ahorita de momento vamos a hacer énfasis en la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, Klebsiella, E. coli, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, ¿de acuerdo? Las demás son mucho menos frecuentes. Legionella, Francisella tularensis, que puse algo que se llama la tularemia, también es rara. Pseudomonas aeruginosa tiene que ver con neumonía intrahospitalaria, más que de la comunidad, ¿de acuerdo? Mycobacterium tuberculosis, sin embargo, la tuberculosis es una neumonía crónica. A mí me gusta clasificarla aparte, ¿de acuerdo? Entonces, esta no, tuberculosis no. Cistitis y peronefritis. Desde luego que las enfermedades bacterianas más comunes. La cistitis bacteriana es con mucho la infección bacteriana más frecuente de todo lo que existe en todas las enfermedades. Entonces, desde luego que hay que recordar, la cistitis y pielonefritis tienen básicamente los mismos agentes etiológicos. La diferencia es la gravedad. Obviamente en la pielonefritis ya tengo el riñón infectado, y en la cistitis es básicamente la vejiga. E. coli, por mucho, es la predominante tanto en cistitis como en pielonefritis. Casi el 80%, entre 80 y 85% de la cistitis y pielonefritis son por E. coli. Las otras
En segundo lugar, Proteus mirabilis. Y en otras enterobacterias, particularmente Klebsiella pneumoniae. Entonces, para cistitis y pielonefritis es Escherichia coli, la más predominante, Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. Son las tres que hay que recordar de momento. El resto que ven ahí son menos frecuentes. Pseudomonas tiene que ver mucho con infecciones intrahospitalarias. Las pielonefritis estafilocócicas son raras, generalmente tienen que ver con un paciente séptico que vía hematógena llegó al riñón con un émbolo séptico, sin embargo, es poco frecuente. Absceso renal, los cálculos renales y el absceso renal, de momento me lo voy a brincar, no, es poco frecuente y ya lo estaremos viendo también en cuarto semestre y lo van a repetir sobre todo en neurología. Prostatitis, esta sí hay que recordarla, es una infección relativamente frecuente y el principal agente etiológico, los principales son enterobacterias, Escherichia coli, sobre todo de las más comunes, Klebsiella, algunas otras enterobacterias. De lo más común y realmente en prostatitis casi lo que más se aísla es Escherichia coli, entonces esta sí hay que recordarlo. Prostatitis, Escherichia coli. Con eso es suficiente para efectos de la clase y para efectos del examen. Peritonitis también es una entidad nosológica bastante común y generalmente tengo microorganismos que están en el colon. E. coli, muy común. Bacteroides fragilis, esta la tienen que buscar, es un anaerobio estricto, bacilo gram negativo. Enterococcus, también, sobre todo Enterococcus fecalis, ¿de acuerdo? Yo agregaría aquí en peritonitis, por la frecuencia de aislamientos que hemos tenido aquí localmente en Mexicali, en la región, en el laboratorio. Yo agregaría también en peritonitis Staphylococcus, tanto aureus como los que hablamos, Staphylococcus coagulasa negativo, epidermis. En general los Staphylococcus también pueden ser causantes de peritonitis y Pseudomonas aeruginosa. Aunque se asocia a peritonitis posquirúrgica o nosocomial, realmente es bastante común que lo aislemos. Entonces, recapitulando, peritonitis hay que recordar Escherichia coli, Bacteroides fragilis, junto con otros anaerobios estrictos, aunque es el más común. Enterococcus, sobre todo Enterococcus fecali, los estafilococos en general, Pseudomonas aeruginosa. Acá abajo habla de peritonitis asociada a diálisis, que también es bastante común, diálisis peritoneal en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y si ven aquí están los estafilococos coagulasa negativos, que el más común es Staphylococcus epidermidis. Y aquí yo agregaría en estas peritonitis asociadas a diálisis, y esto que yo estoy mencionando de agregar es conforme a los resultados que hemos tenido en el laboratorio aquí localmente, ¿de acuerdo? También agregaría Enterococcus, así como en la peritonitis, Enterococcus, sobre todo Enterococcus fecalis, ¿de acuerdo? Entonces, en peritonitis asociada a diálisis, Staphylococcus coagulasa negativo, Staph aureus también que hay que asociarlo, y los Enterococcus, sobre todo Enterococcus fecalis. Endocarditis, miocarditis y pericarditis son raras. De estas tres, la más común, entre comillas, es la endocarditis. Y en la endocarditis, la que vamos a recordar son, aquí marca mucho los Staphylococcus coagulasa negativos y los Streptococcus del grupo viridans, o que también pueden encontrar como Streptococcus alfa hemolíticos. Yo aquí en endocarditis, realmente lo que más se aísla localmente son Staphylococcus aureus. Entonces aquí yo me iría primero con, insisto, esto es regionalmente, para que no generar duda, ¿no? Aquí yo agregaría Staphylococcus aureus porque la mayoría de las endocarditis que tenemos aquí en nuestros pacientes tienen que ver con pacientes
usuarios de drogas intravenosas que se infectan con los estafilococcus de la piel por no hacer, por la contaminación. Se comparten las jeringas, etcétera. Y en esos pacientes lo más común son las endocarditis estafilocócicas, tanto Staph aureus como los Staph coagulasa negativos. Como ven, hay bastantes agentes etiológicos de endocarditis. Esos ya entrarían en un segundo término. De momento quiero que se acuerden, sobre todo esto es para los alumnos de tercer semestre, ¿no? Se acuerden de lo más común. Entonces, endocarditis, nos vamos a quedar con los estafilococcus, tanto aureus, coagulasa negativo, y también streptococcus de el grupo viridians o streptococcus alfa hemolíticos, así en general. La miocarditis y la pericarditis, de momento lo voy a brincar, es poco frecuente. Aquí sí, sepsis. Aquí el autor divide en sepsis general, sepsis asociada a transfusión, tromboeflebitis séptica. A mí no me gusta tanto esa clasificación, me gusta más solo hablar de sepsis. Y en función a sepsis, lo que sí vamos a recordar de bacterias es Staph aureus, efectivamente, Staphylococcus coagulasa negativos también, E. coli también, es lo que también nosotros localmente aislamos bastantes Escherichias, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, también hemos aislado Enterobacter. Aquí habla de especies de Enterobacter o del género Enterobacter. Los Enterobacter importantes o más comunes es Enterobacter cloacae y el antes llamado Enterobacter aerógenes, que ahora ya se llama Klebsiella aerógenes. Sin embargo, todavía lo van a encontrar con los dos nombres porque el paso de Enterobacter aerógenes a Klebsiella aerógenes es reciente, si mal no recuerdo, un par de años máximo, para que no se confundan, ¿no? Enterobacter aerógenes y Klebsiella aerógenes es la misma bacteria, solo que en la taxonomía más actualizada el nombre ya es Klebsiella aerógenes. En el caso de... ¿A dónde me quedé? Me estaba perdiendo. Aquí en sepsis de nuevo. Entonces, sepsis, nos vamos a quedar con Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, E. coli, Klebsiella, sobre todo Klebsiella pneumoniae, los Enterobacter cloacae y Klebsiella aerógenes. Y también vamos a agregarle aquí Pseudomonas aeruginosa, que se asocia a sepsis nosocomiales, pero también es muy común en nuestra ciudad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregarle ahí Pseudomonas aeruginosas a sepsis. Meningitis. Bastante, la infección del sistema nervioso central más común es la meningitis y encefalitis. Meningitis bacteriana, Streptococcus del grupo B, que generalmente ahí está un Streptococcus que se llama Streptococcus agalactia, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. Aquí el autor nos la pone como las más frecuentes. Yo agregaría aquí en nuestra localidad, aunque parezca raro, Mycobacterium tuberculosis. Estamos en una zona endémica de tuberculosis y es relativamente frecuente identificar pacientes con meningitis tuberculosa. Entonces, aquí le vamos a agregar a la meningitis Mycobacterium tuberculosis por frecuencia. También Escherichia coli. Escherichia coli es una causa también común de meningitis, sobre todo en recién nacidos, pero aquí también me la van a agregar, aunque no esté negrito, esta sí la vamos a recordar. Ya el resto de las bacterias es más raro. Los Staphylococcus aureus se asocian más a una meningitis postraumática. Listeria monocitógenes es poco frecuente. Cuando sucede es muy grave, pero es poco frecuente, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar con Streptococcus de grupo B, Streptococcus pneumoniae, que es la más frecuente, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis. Encefalitis, absceso cerebral, empiema subdural son más poco frecuentes.
En la encefalitis ustedes se van a dar cuenta que no hay ningún microorganismo o ninguna bacteria marcada en negrita. Esto es porque la encefalitis es predominantemente viral, ¿de acuerdo? Y aquí yo sí estoy de acuerdo con el autor. Eh, Encefalitis, de inicio, siempre se sospecha que es un cuadro viral, ¿de acuerdo? Entonces, de momento no vamos a hacerle mucho caso a estos casos de encefalitis. No es que no se presenten, pero por frecuencia son menos comunes. En el caso del absceso cerebral y el empiema subdural, aquí lo más común son los Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Y si ven acá en el absceso cerebral tenemos Fusobacterium, que son bacterias anaerobias estrictas, Peptostreptococcus, que también es otra bacteria anaerobia estricta, Fusobacteria y Peptostreptococcus. Hay que buscar la morfología, esto es parte de la tarea. Vámonos a piel y tejido blando. Impétigo, foliculitis son enfermedades comunes, entonces, y sí hay que recordarlas. Impétigo, Streptococcus del grupo A, o sea, Streptococcus pyogenes, Staph aureus. Foliculitis, Staph aureus. Pseudomonas aeruginosa, también puede producir foliculitis. Streptococcus del grupo A también puede producir foliculitis. Aquí yo le agregaría en la foliculitis también Streptococcus del grupo A. Erisipela, paronychia, furúnculos son menos comunes. Sin embargo, pueden, sobre todo la celulitis, esta potencialmente puede ser grave. Entonces, nos vamos a aprender, en el caso de celulitis, los agentes etiológicos, Streptococcus del grupo A, Staphylococcus aureus las más comunes, ¿de acuerdo? Fascitis necrotizante, celulitis necrotizante, que ya es una enfermedad mucho más grave, que me puede llevar a una sepsis y eventualmente septicemia. Aquí tanto en fascitis como celulitis necrotizante tenemos como agentes etiológicos a Streptococcus pyogenes de nuevo o del grupo A, y aquí agregamos a Clostridium perfringens, que es un bacilo gram positivo anaerobio estricto y aparte que esporula. Ya hemos hablado de los géneros que esporulan, que son Clostridium y Bacillus. Aquí tenemos ya un ejemplo de una enfermedad por una de estas bacterias que esporulan. También aquí hay que agregar, aunque no la ponen en negrito, hay que agregar en este capítulo de fascitis necrotizante celulitis a Staphylococcus aureus. Entonces nos quedaríamos con Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens. La angiomatosis bacilar es rara, me la voy a brincar. Infecciones en los pacientes quemados, ¿no? O quemaduras infectadas. Desde luego aquí sí hay que recordar el más común y que es bastante peligroso por la resistencia, Pseudomonas aeruginosa, ¿de acuerdo? Pseudomonas aeruginosa, también pueden estar Staph aureus, Streptococcus. Sin embargo, de momento lo que quiero que asocien a pacientes con quemaduras infectadas es Pseudomonas aeruginosa. Aquí después viene heridas por mordedura, ¿de acuerdo? Y en las heridas por mordedura me lo voy a saltar un poco porque realmente aquí depende, no es lo mismo una mordedura de un perro, por ejemplo, o de un humano o de un gato. Entonces, de momento me la voy a brincar. En algún otro momento vamos a hablar de la etiología de las mordeduras, porque aquí sí varía bastante. Aquí nos ponen a Eichinella corrodens y Pasteurella multocida. Sin embargo, no es lo mismo en el caso de las mordeduras de gatos o de perros, que es lo más común, ¿no? O de humanos, que también es bastante común, varía bastante. Entonces, a mí, particularmente en este apartado, no me gustó mucho cómo quedaron los agentes etiológicos, así que me lo voy a brincar. Heridas infectadas. Desde luego, Staphylococcus aureus, los Staphylococcus coagulasa negativos, y estas son heridas quirúrgicas, ¿de acuerdo? Heridas quirúrgicas.
En otras palabras, pues estamos hablando de una infección nosocomial. Y aquí en heridas quirúrgicas, por la frecuencia de aislamientos en nuestra localidad, en nuestra ciudad, aparte de Staphylococcus aureus y los coagulasa negativos, vamos a agregarle a Pseudomonas aeruginosa. También vamos a agregar a Escherichia coli, que es relativamente frecuente, y otra bacteria que se llama Acinetobacter baumannii. Esas las vamos a agregar a la lista de heridas quirúrgicas infectadas. Staph aureus, los Staphylococcus coagulasa negativo, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Acá abajo habla de heridas traumáticas, que son las más comunes. Staph aureus, aquí pone especies de bacillus, y habíamos comentado brevemente cuando hablamos de bacillus, los bacilos que producen esporas. Sin embargo, aquí es poco, yo diría que es poco frecuente, al menos en la localidad de el 100% de heridas infectadas que hemos cultivado, nunca hemos aislado un bacillus, así que para nuestra zona en particular no es tan común. Entonces nos quedaríamos con, en el caso de las heridas traumáticas, con Staphylococcus aureus, con Streptococcus pyogenes y también los estafilococos coagulasa negativos, o sea, epidermidis, ¿de acuerdo? Intoxicación alimentaria. Ah, no, me brinqué me fui hasta intoxicación alimentaria. Vamos a empezar por gastritis. Y aquí ya estamos en la sección de infecciones gastrointestinales. Gastritis, desde luego, Helicobacter pylori. Por supuesto, esto hay que recordarlo. Las gastritis pueden ser infecciosas y no infecciosas. Esto ya lo verán, lo vamos a repetir en cuarto y también lo verán en sus clases tanto en infectología posteriormente como en gastroenterología. Sin embargo, de momento vamos teniendo la asociación gastritis, Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Hay que buscar qué tipo de bacteria es Helicobacter pylori. Gastroenteritis, infecciosas de origen bacteriano. Salmonella, sí, sobre todo Salmonella typhimurium. Y en menor medida Salmonella typhi. ¿De acuerdo? Entonces, Salmonella, sobre todo Salmonella typhimurium. Y en segundo lugar, pondría de las salmonelas, Salmonella typhi. Shigella, cualquier especie de Shigella. Campylobacter jejuni. Y aquí me pusieron otras especies, pero realmente en las gastroenteritis, aquí desconozco, como el autor es norteamericano, tal vez por eso en Estados Unidos tal vez no tengan tantas Escherichias causando gastroenteritis. Sin embargo, en México sí tenemos un problema con las Escherichias. Entonces, en gastroenteritis vamos a poner a Escherichia coli como el principal agente etiológico de las gastroenteritis. Y aquí, si ven, entre paréntesis, tenemos las serovariedades de Escherichias que producen gastroenteritis. Dentro de ella está Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli enteroadherente, etc. Sin embargo, lo que quiero que recuerden de momento es gastroenteritis y van a asociarlo con las Escherichia coli, los serotipos gastrointestinales, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos Salmonella, Shigella, Campylobacter, las Escherichias gastrointestinales. Esas son las más comunes que nos producen gastroenteritis en nuestro país, ¿de acuerdo? Y también aquí en nuestra ciudad. Intoxicación alimentaria. Si lo ven, y aquí vamos viendo que gastroenteritis no es lo mismo que intoxicación alimentaria. Ya aquí vamos aprendiendo que son dos conceptos distintos. Ya lo hablaremos sobre todo en las clases de cuarto, cuál es la diferencia entre una gastroenteritis y una intoxicación. De momento vamos a asociarla. Intoxicación alimentaria, Staphylococcus aureus, produce una toxina preformada que me produce una intoxicación alimentaria. Bacillus cereus, también hay que recordarlo. Este bacillus sobre todo está en el arroz, se asocia mucho al arroz contaminado. Y ya en menor medida Clostridium botulium
que sí es bastante raro, y Clostridium perfringens. Entonces, en intoxicación, lo que más vamos a recordar, intoxicación alimentaria, es Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Proctitis, que aquí viene en infecciones gastrointestinales. Las proctitis son, vamos a ponerle, de una frecuencia relativa, y las proctitis infecciosas generalmente están asociadas a bacterias que producen infecciones de transmisión sexual: Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, que acabamos de ver, como la espiroqueta que produce la sífilis. Entonces, siempre que hay una proctitis infecciosa, no todas las proctitis son infecciosas, hay que tener en cuenta a las bacterias que producen infección de transmisión sexual. Aquí vamos a recordar sobre todo Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, porque son las más frecuentes, sobre todo Chlamydia. Continuamos con infecciones de articulaciones y huesos. La más relevante aquí es tanto la osteomielitis como la artritis séptica. En osteomielitis, sobre todo Staphylococcus aureus. Aquí ponen especies Salmonella, sobre todo pensando en Salmonella typhi. Sin embargo, debido a que Salmonella typhi realmente casi no la aislamos en los laboratorios, al menos no en nuestro laboratorio. Y también, si revisan por ahí, salió en abril de este año un artículo en una revista que se llama Plus One, donde hay una recopilación de bastantes aislamientos de varios laboratorios y hospitales de México, para ser específico 47 centros de México, que enviaron sus datos de cepas aisladas, y en el total de cepas que se aislaron, eso fue en un periodo de 6 meses durante el 2018, se colectaron datos de aproximadamente 23.000 cepas, y de todas esas 23.000 cepas, solo hubo, si mal no recuerdo, 10, 12 aislamientos de Salmonella typhi. Tal vez está infradiagnosticado a nivel laboratorio, sin embargo, sí nos da una idea muy clara de que no hay tanta Salmonella typhi como tal vez se pensaba previamente. Entonces aquí en osteomielitis, lo que más hemos aislado nosotros es precisamente Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, y ocasionalmente alguna enterobacteria. Pero en osteomielitis vamos a quedarnos con Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. En artritis séptica, muy similar a osteomielitis, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrea, que parecería extraño, pero casualmente hace como 2 semanas en nuestro laboratorio aislamos una Neisseria gonorrea de una artritis séptica precisamente, aunque es poco común. O sea, esta Neisseria gonorrea que nos tocó identificar ha sido la única Neisseria que les gusta, unas 100 muestras cuando menos de líquido sinovial. Entonces, lo más común que aislamos en líquido sinovial o en artritis séptica es Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, y ocasionalmente también se aíslan enterobacterias. Pero para efectos académicos, de momento nos vamos a quedar con Staph aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. Neisseria gonorrea, aunque aquí viene negrita, y eh, casualmente nosotros lo hemos aislado o lo aislamos hace relativamente poco, casi no lo identificamos en nuestro laboratorio como agente causal de artritis séptica, ¿de acuerdo? Artritis o infecciones más bien asociadas a prótesis. Lo mismo, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. Todo lo que tiene que ver, sobre todo con hueso y articulación, predominan por mucho los Staphylococcus. Infecciones genitales, y aquí nos las dividen en úlceras genitales, uretitis, vaginitis y cervicitis. Todas son relativamente comunes. Úlceras genitales, desde luego, la primera causa bacteriana es Treponema pallidum, en otras palabras, sífilis. Las otras úlceras comunes son por herpes, virus del herpes, que ya comentaremos cuando veamos herpes. Pero úlceras genitales, lo más común, Treponema pallidum,
Haemophilus ducreyi, que produce una úlcera que se denomina chancroide, es poco frecuente en nuestra zona, aquí en Mexicali, en nuestra región. En las zonas desérticas es poco común encontrar Haemophilus ducreyi, pero esto también lo vamos a recordar. Esto sí se lo van a aprender. Haemophilus ducreyi, que se asocia con una úlcera que se denomina chancroide. La úlcera de Treponema pallidum o la úlcera sifilítica se le denomina chancro. Entonces, chancroide, Haemophilus ducreyi, chancro, Treponema pallidum. ¿De acuerdo? Estas dos son los principales agentes etiológicos bacterianos de úlceras genitales. Uretritis, que es definitivamente bastante común. En el hombre, la uretritis es la principal infección de transmisión sexual por arriba de todas las demás. Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, desde luego. Sobre todo Clamidia trachomatis es la causa más común y seguida de Neisseria gonorrea. ¿Okay? Ya lo hemos comentado en el video previo donde vimos el ciclo biológico de las clamidias. Clamidia trachomatis con mucho es el principal agente etiológico de infección de transmisión sexual bacteriana. ¿Okay? En vaginitis, aquí nos ponen a Mycoplasma hominis, las especies de Mobiluncus y Gardnerella vaginalis. De esto quiero que asocien de primera instancia a Gardnerella vaginalis. Aunque en vaginitis, vamos a ver si me sale aquí, vamos a poner un signo de interrogación grande, porque actualmente se conoce que el principal problema de las vaginitis o vaginosis tiene que ver con una alteración de la población normal de la vagina. Técnicamente a esto se le denomina disbiosis de la microbiota, o sea, una alteración de la población normal en el caso de la microbiota vaginal. Pues ahorita no está claro qué tanto efecto tienen los microorganismos de manera individual en causar la vaginitis. Por eso esto yo les pongo como un signo de interrogación. De momento vamos a asociar a Gardnerella vaginalis con la vaginotis y o vaginosis bacteriana. Sin embargo, aquí el problema es que tanto de Mobiluncus como de Mycoplasma como de Gardnerella hay un porcentaje de mujeres sanas que la tienen como parte de su microbiota. De ahí que se generó la duda desde hace ya casi unos 10 años hacia la actualidad de que el principal problema de las vaginosis bacterianas tiene que ver con esta disbiosis de la microbiota. ¿De acuerdo? Cervicitis, aquí sí, claramente, igual que en la uretritis, Clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea. ¿De acuerdo? Estas van a ser las principales. De origen, insisto, bacteriano. La otra cervicitis común es de origen parasitaria, Trichomonas vaginalis, pero ese es un protozoario, ya lo veremos en su momento. Cervicitis, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis. En la siguiente sección nos pone el autor infecciones granulomatosas, que esta clasificación es una clasificación, a mí me gusta, es una clasificación buena, sin embargo es una clasificación, digamos, más desde la histología, desde la histopatología. Son todas esas enfermedades que al momento de ver la biopsia del tejido se ven granulomas o tejido granulomatoso, de ahí el término. Ya que lleven, sobre todo los alumnos de tercero que todavía no llevan patología, ya que llevan patología básica y patología especial, ahí van a ver desde la histopatología las características de las enfermedades granulomatosas. Pueden ser infecciosas y también hay enfermedades granulomatosas no infecciosas. Pero de momento nos vamos a enfocar en la más importante, que es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis causa una neumonía crónica desde el punto de vista de signos y síntomas, periodos de incubación. Entonces, tuberculosis causa una neumonía crónica, pero es una enfermedad granulomatosa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la más importante que quiero que recuerden de momento es Mycobacterium tuberculosis. Las nocardias que vienen aquí son raras.
Treponema pallidum sí puede producir una enfermedad granulomatosa, pero es en algo que llamamos sífilis terciaria, sífilis, bueno, secundaria y eventualmente sífilis terciarias, que ya son poco comunes eh, en, en la población, a excepción de pacientes que tengan inmunocompromiso, sobre todo VIH, un VIH-Sida activo, ¿no? Pero de momento, en enfermedades granulomatosas, lo primero que quiero que recuerden para efectos de esta clase es Mycobacterium tuberculosis. Y aquí tenemos otros grupos de enfermedades en estas tablas que están asociadas con agua contaminada y alimento contaminado. En la tabla que está a su izquierda nos asocia microorganismos con... en la traducción en español sería enfermedades asociadas al agua. Sin embargo, realmente es más fácil asociarlo con enfermedades que se asocian por beber agua contaminada y enfermedades que se asocian por ingerir alimento contaminado. Así creo que se explica más fácil. De aquí, las más importantes, microorganismos que están en agua contaminada, Escherichia coli, que causa gastroenteritis, que son estas Escherichia coli gastrointestinales que mencionábamos, ¿de acuerdo? Aquí, las especies de Legionella, Pseudomonas, Plesiomonas, son más raras, entonces no lo vamos a brincar. El otro importante esta, de este cuadro de infecciones asociadas a agua contaminada son el género Vibrio, sobre todo Vibrio cólera, ¿de acuerdo? Entonces aquí es Vibrio, sobre todo Vibrio cólera, que me produce gastroenteritis. Hay otro Vibrio que se llama Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, que pueden producir infecciones también de heridas, pero vamos a recordar aquí a Vibrio cólera, que causa gastroenteritis. Entonces, las dos principales de microorganismos asociados a agua contaminada que me causan gastroenteritis son Escherichia coli y Vibrio cólera, ¿de acuerdo? En el caso de las enfermedades asociadas a alimento contaminado, aquí sí va a haber varios que hay que recordar. Bacillus cereus es relativamente común, pero aquí Bacillus cereus lo que me produce es una intoxicación alimentaria. Y si se fijan aquí en la tabla viene los alimentos que comúnmente están contaminados por el microorganismo en cuestión. Bacillus cereus, vegetales, carnes, arroz frito, ¿de acuerdo? Sobre todo en el caso del arroz frito que en nuestra ciudad particularmente se consume bastante por el hecho de la comida china. Entonces, Bacillus cereus causa intoxicación alimentaria y aquí sí lo vamos a asociar con el arroz frito, ¿de acuerdo? Campylobacter. Campylobacter produce gastroenteritis, Campylobacter jejuni, y fíjense, está asociado con alimentos con derivados de las aves, pero particularmente del pollo, ¿de acuerdo? Entonces es carne de pollo aquí básicamente a lo que se refiere si lo traducimos, ¿no? Poultry. También con productos lácteos no pasteurizados. Y aquí tenemos un problema con Campylobacter, ¿ok? Lo más común de alimento no pasteurizado que se puede encontrar localmente, pues el queso fresco, ¿no? El queso fresco realmente no está pasteurizado. Si se sigue, digamos, la receta tradicional, no se pasteuriza y ahí hay un riesgo de contaminación con Campylobacter, ¿de acuerdo? En el alimento también tenemos riesgo de Escherichia coli, ¿de acuerdo? También en alimento contaminado, no solo en el agua contaminada, también en el alimento contaminado podemos tener Escherichia coli. Y aquí, en el caso del alimento, nos divide los serotipos más comunes, la enterohemorrágica, enterotoxigénica y enteroinvasiva, y nos pone con qué alimentos están asociados. Si vemos la enterohemorrágica, tenemos leche no pasteurizada, jugos de fruta, sobre todo los que no están pasteurizados también o procesados, ¿sí?
Estos jugos de fruta, digamos, naturales, pero que si no se toman al instante o a las horas siguientes de procesarlos, se pueden contaminar. Carne contaminada. Entonces, de E. coli enterohemorrágica, vamos asociando la carne contaminada, leche no pasteurizada, aunque realmente es ya poco común que alguien tome leche no pasteurizada. Entonces, básicamente la carne. Pero aquí algo muy interesante de E. coli enterotoxigénica, enteroinvasiva, es que también está en la lechuga, frutas, vegetales, obviamente que no estén desinfectados o más bien descontaminados. En otras palabras, si se come una ensalada, aunque sea un alimento sano y que sea fit, el problema es que si eso no está bien descontaminado, me puedo infectar. O sea, el hecho de ir a comer una ensalada no quita el riesgo de que tenga una gastroenteritis infecciosa. Entonces, eso sí hay que tenerlo en mente. Eh, Cualquier alimento que no esté bien descontaminado o bien cocido es potencialmente portador de microorganismos infecciosos. ¿De acuerdo? Francisella tularensis me la voy a brincar. Listeria monocitógenes, que tiene que ver sobre todo con lácteos no pasteurizados. ¿Okay? Insisto, ya es raro eh, ingerir fuera del queso fresco, es raro ingerir alimentos no pasteurizados. Eh, lo que le llaman la leche bronca, que es ingerir la leche directa después de ordeñar a las vacas, es común tal vez en los ranchos, aunque desde luego que no es recomendable por el problema de la contaminación, sobre todo en la cuestión de la listeriosis. Eh, si el ganado vacuno está contaminado con listeria y se toma la leche bronca, ahí donde me puedo producir una gastroenteritis por listeria y eventualmente hasta una meningitis. ¿Okay? Pues listeria básicamente casi no causa gastroenteritis, o sea, es poco, en nuestra comunidad, en nuestra región es poco común la listeriosis. Entonces, de momento no me interesa tanto que la recuerden. Lo que sí hay que recordar, y si todavía estamos en alimentos contaminados, es Salmonella, Shigella, Staphylococcus, esto sí, ¿de acuerdo? Salmonelas, sobre todo Salmonella typhimurium, las salmonelas no tifi o no tíficas. Otra vez, productos no pasteurizados, productos lácteos no pasteurizados, el- las aves de corral, sobre todo el pollo, no esté bien cocido. Shigella puede estar en huevos, lechuga, Staphylococcus aureus, que aquí Salmonella y Shigella me produce una gastroenteritis, pero Staphylococcus aureus me produce una intoxicación alimentaria y fíjense, está asociado al jamón, igual a las aves de corral, sobre todo el pollo, huevo y esto de aquí que dice pastries, que básicamente son las cremas que están como en los pasteles, ¿no? Estas cremas dulces a base de huevo. eh, También coloquialmente a veces le dicen el betún de los pasteles. Eso puede estar contaminado con Staphylococcus aureus. Entonces hay que tener cuidado en los pasteles, hay que refrigerarlos de manera adecuada, no deben estar a temperatura ambiente por mucho tiempo porque se tienden a contaminar con Staphylococcus aureus. Eh, También las Staphylococcus aureus, otro riesgo aparte de estas cremas que están en los postres. Eh, También hay un riesgo en la crema agria, la crema a base de la leche, que no está pasteurizada. También hay cierto riesgo de Staphylococcus aureus. ¿De acuerdo? Vibrio paremolíticos, que viene en negrito, Vibrio vulnificus, es raro, entonces esto no me va a interesar tanto que se lo memoricen de momento. Yersinia enterocolítica, que está acá hasta el final, acá abajo, tiene que ver mucho con los productos no pasteurizados y la carne de cerdo que no esté cocida de manera adecuada. Pues Yersinia enterocolítica me puso una gastroenteritis que puede ser severa. Entonces, Yersinia enterocolítica sí, para nuestra región, no solo
el país, sino nuestra región. Aquí sí hay que recordar Yersinia enterocolítica, sobre todo con carne de cerdo, ¿de acuerdo? Es uno de los factores de riesgo. Continuando, esta tabla, ya nomás nos falta dos tablas, esta tabla que tiene que ver con las enfermedades transmitidas por vectores y particularmente por artrópodos. Aquí lo que me interesa, porque casualmente somos una zona endémica, es Rickettsia rickettsii, que es transmitida por garrapata. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. Aquí tenemos toda una serie de microorganismos que son transmitidos por garrapata, que este es el artrópodo. De momento, que me interesa de esta tabla, que recuerden es Rickettsia rickettsii, porque, insisto, aquí en Mexicali estamos en zona endémica. Borrelia, que acabamos de ver, es una espiroqueta. Y hablábamos que un ejemplo de las borreliosis es la enfermedad de Lyme, también es causada por garrapatas, que es Borrelia burgdorferi, el nombre de la especie. Sin embargo, en Mexicali, en nuestra región, no somos zona endémica de borreliosis. De momento, solo quiero que recuerden a Rickettsia rickettsii, para efectos de esta clase. Y, no, esta era la última diapositiva. Eh, Esta sí estuvo un poco más larga, aunque está muy fácil hacer las asociaciones. En los próximos videos ya vamos a empezar a ver morfología de virus y de protozoarios y helmintos. Y en cada uno de estos temas, al final de ver la morfología, vamos a hacer esta misma asociación de la enfermedad nosológica relativamente frecuente con el microorganismo. Una vez más, gracias por escuchar el video y nos estamos escuchando en las próximas clases.